Esta mañana seguimos compartiendo el estudio de Romanos y quiero que vaya a su Biblia. Vamos a estar leyendo Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Ahí vamos a estar leyendo esta mañana. ¿Lo tiene? ¿Se pone de pie? Vamos a ir por partes. Vamos a leer solo los primeros 3 versículos en este momento. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Dice la palabra del Señor, del versículo 1 al 3. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Puede descansar. Cuando el evangelio llegó a Roma, hermanos, varias de las sinagogas estaban establecidas ahí. O sea, varias personas ya tenían un tiempo de reunión y algunas de ellas aceptaban las enseñanzas de Jesús y otras las rechazaban. Es decir, algunos sí, ya habían escuchado de un Jesús, ya habían escuchado de un Mesías y lo creían, pero había un grupo de personas que no. Entonces Pablo viene y responde ante una problemática que se estaba dando en Roma. ¿Cuál era la problemática? La iglesia empezaba a crecer, la iglesia se estaba expandiendo y estaba cumpliéndose la palabra del Señor en medio de la iglesia, y había algo que Pablo ataca ahí. En medio de la iglesia que estaba creciendo en Roma había un grupo de judíos y había un grupo de gentiles, pero el grupo de gentiles era mayor. Los gentiles eran más que los judíos. Por lo consiguiente existía algo entre los judíos. Los judíos desde pequeños, desde niños, desde el Antiguo Testamento, nosotros leemos Levítico y sabemos que el Señor puso una serie de reglas. Conocemos los 10 mandamientos, pero muchos de nosotros no conocemos los 613 preceptos que comprendía la ley. Y entre esos preceptos iban costumbres. Solo por mencionar uno, estaba el hecho de que ellos categorizaban la comida en 2. Una, los alimentos impuros, los alimentos que ellos no podían consumir, los que ellos no podían comer porque venían de animales sucios, y aquellos alimentos puros que ellos sí podían consumir, como legumbres. Usted va al libro de Daniel y se da cuenta de que Daniel dice: no, yo no voy a comer de la comida del rey, yo no voy a comer de eso. ¿Por qué? Porque había un precepto que él estaba respetando. Cuando la iglesia crece en Roma, se da esta situación y empiezan los judíos a señalar y dicen: hey, pero ellos comen comida inmunda, comida impura. A nosotros nos han enseñado que eso es malo. Y vienen los judíos y empiezan a señalar a los gentiles. Los gentiles no tenían ningún problema con comer cualquier cosa. Eso no quebrantaba su fe. Eso no era problema para ellos. ¿Por qué? Porque ellos no crecieron bajo esa ley, no crecieron bajo esos preceptos. Entonces Pablo viene y ataca ese problema. Pero aquí el problema en sí no es qué comer o qué no comer. Aquí el problema en sí es algo que afecta a la iglesia hoy en día, y son las divisiones. Esto estaba sucediendo en la iglesia de Roma. Como cualquier otra iglesia de nuestros tiempos, habían diferentes opiniones, habían diferentes costumbres aún. En el mismo pueblo habían diferentes formas de ver las cosas, y en este caso de judíos y gentiles, diferentes enseñanzas que ellos habían recibido. ¿Quién estaba bien y quién estaba mal? Lo cierto es que había un espíritu de división en la iglesia, un espíritu que se mueve hoy en día en nuestras iglesias, un espíritu que ataca, divide al pueblo y no lo deja avanzar. Cuando preparaba este sermón, escribía un montón de cosas y un montón de ideas acerca del tema para esta mañana. Y pensaba algo que yo ya lo he dicho en diferentes ocasiones, y es que la iglesia, lamentablemente, es el único ejército
que mata a sus propios soldados. Y cuando pensaba en esto, decía, ¿qué tema le voy a dar? ¿Qué tema voy a colocarle a este sermón? Y se me vinieron un montón, pero le quise poner así: peligro, iglesia al borde del suicidio. Usted sabe que el suicidio es cuando la persona viene y ya no quiere seguir viviendo, se ahorca o hace otra cosa y se mata a sí misma. Pues la iglesia muchas veces está al borde de un suicidio. Nosotros mismos nos estamos matando, nosotros mismos nos estamos consumiendo, nosotros mismos nos estamos destruyendo. ¿Qué es lo que pasaba en la iglesia de Roma? Habían divisiones bien serias, bien marcadas, por algo bien sencillo. Y muchas veces eso ocurre en la iglesia de hoy en día. Hay cosas tan infantiles que pudiéramos arreglarlas por medio del Espíritu Santo, pero cuando no hay Espíritu Santo que se mueve en la persona, esto crea una fricción y esto causa una división, causa un problema. Si hablamos de una iglesia al borde del suicidio, yo quiero que esta mañana usted conozca 3 amenazas que yo señalé acerca de qué es lo que viene y atenta en contra de la iglesia, basado en la palabra del Señor, basado en Romanos capítulo 14. Usted lee Romanos capítulo 12, 11, 13, 14 y empieza Pablo a atacar en esos capítulos todas esas problemáticas que se daban en la iglesia de Roma. No era una iglesia perfecta, no existe la iglesia perfecta, pero existe un Dios perfecto que nos ha dejado su palabra para que nosotros la aprendamos y la sigamos y la obedezcamos. Hablemos de estas amenazas. Número 1, la primera amenaza es no aceptar nuestras diferencias. Cuando no aceptamos que somos diferentes, no se ve muy bien, pero cuando no aceptamos que nosotros somos diferentes. Yo siempre he dicho, cada cabeza es un mundo, y tratar de entrar a la cabeza de otro hermano, eso es algo bien difícil. Yo no puedo leer la mente de nadie aquí, no soy psíquico. Eso solo existe en las películas, en la ficción. Entrar a la mente, entrar a la cabeza de cada uno, ¿qué es lo que veríamos? ¿Qué es lo que estaría resonando? ¿Qué es lo que se estaría proyectando? La primera amenaza para la iglesia es cuando nosotros no aprendemos a aceptar nuestras diferencias. Cada persona es un mundo, debemos aceptar las diferencias que no dañan a la iglesia. Soy bien puntual en eso. Aceptemos las diferencias que no dañan a la iglesia. ¿Cuáles pueden ser estas diferencias que no dañan a la iglesia? Algunos gustos. A Mike le gustan las pupusas de maíz, quizás a la hermana Joana le gustan de arroz. Ese es un gusto. Y no vamos a estar peleando, no, que las pupusas de maíz son las mejores, no, las de arroz, las de chicharrón, no, las de pollo. Esa es una diferencia que no daña a la iglesia, los gustos. Deportes, aquí ya nos metemos como en un campo más de fuego. Los del Real Madrid y los del Barcelona. Y aquellos que pelean porque, no, yo soy del Barça, no, yo soy del Real, yo soy del Salvador. Y eso es lo más chistoso. Cuando hablamos de deporte y cuando hablamos de estos dos equipos, mucha gente termina peleando, mucha gente termina de enemiga, aunque sea por 5 minutos. Pero eso causa una diferencia. Estas son diferencias que yo tengo que aceptar, que a mi hermano le gusta el Barcelona, tengo que aceptar que a mi hermano le gusta el Real Madrid. Hay buenos gustos y hay malos gustos. ¿Qué culpa, verdad? Entonces, son diferencias que no deberían de dañar la iglesia. Otra es la moda. Esto, a medida que nosotros honramos la palabra del Señor, debería de ser una diferencia que no afecta a la iglesia. Pero muchas veces hay modas que nos llevan, y ese punto lo voy a tocar casi al final, que nos llevan a vivir una vida en libertinaje. ¿Qué es lo que queremos proyectar con una moda? Pero eso lo voy a tocar más adelante. Diferencias en el estilo de programas de televisión que vemos y diferencias en el estilo de música. A mí no me gusta el rap y yo lo digo, no me gusta, pero yo sé que a los jóvenes acá les gusta. Si ellos reciben un mensaje a través de eso, qué bueno. Hay otros que quizás les gustan las de antaño, las polvosas pero buenas, dicen, las alabanzas, aquellas que
que me hacen llorar solo con escucharlas. Y yo tengo que respetar esos gustos. La iglesia La Puerta Abierta es una iglesia con una diversidad de gustos, con una diversidad que no daña. Estas son la primera parte, las diferencias que no dañan. Podemos aceptar a mi hermano con todas y aquellas diferencias que no dañan, que no lastiman. Viene la otra parte. ¿Qué es lo que sucedía en Roma? Judíos y gentiles tenían sus propias diferencias. Como hoy en día existe diferencias en la iglesia del mundo. Existen diferentes cosas que tal vez en tal iglesia, en tal denominación practican, que tal vez en esa denominación no se practican. Los judíos y gentiles tenían la rivalidad por el tema de la comida, tenían la rivalidad por el día de reposo, tenían algunas diferencias. ¿Qué es lo que pasa? Uno de estos dos grupos no era muy maduro. Versículo 1 al 3, Pablo lo escribe y dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender opiniones sobre esto. Yo no sé si le ha pasado, pero a veces hay hermanos que le buscan para escuchar una opinión, pero con la intención de pelear, con la intención de contender, con la intención de saber aquí quién sabe más, quién sabe menos. Existe eso. A veces, pero es que esto no es así. El contexto histórico, el contexto social dice esto. A veces como que no nos logramos ubicar en estas partes. Algo que me enseñó mi profesor de sectas a mí, y yo lo absorbí, es lo siguiente: defendamos la fe, me decía él, defendamos la sana doctrina, pero cuando usted vea que alguien viene, visita su casa y lo que quiere es contender, estoy hablando de sectas, lo que quiere es contender sobre su fe, y usted vea la intención de golpear su fe, aléjese, porque la palabra del Señor no es para discutir, no es para pelear. Lo que está escrito, escrito está, y es así. La palabra del Señor es viva y eficaz, y yo no voy a tomar la Biblia, no voy a tomar la palabra del Señor para crear mis argumentos, mi propia teología, sino que voy a guiar a aquel ignorante, lo voy a decir así, en su fe, para que conozca a Jesús. Pero el problema es cuando yo tomo esto para contender, para pelear. Judíos y gentiles contendían sobre su fe. El mundo muchas veces está contendiendo en su fe, está peleando, pero es que yo creo esto y es así, y para mí es veraz, para mí es eficaz. Las diferencias de judíos y gentiles, si ampliamos el panorama, eran más culturales, eran más de costumbre que de doctrina. Pero la costumbre llegó un momento en que se arraigó tanto al judío, se pegó tanto en su corazón, en su cabeza, porque así le enseñaron: repítelas en la cabeza, en tus manos, escríbelas en los postes. Así le enseñaron al judío. Se pegó tanto eso que se convirtió en una doctrina. Cuando nosotros empezamos a estudiar las doctrinas de las asambleas de Dios, llegamos a hacer la diferencia entre qué es una doctrina y qué es un dogma. El dogma es aquella costumbre que se me pegó como que fuera doctrina. A mí me enseñaron que era así, y yo lo creo como una doctrina y lo defiendo como que es doctrina, pero es creencia de hombre, es costumbre de hombre. ¿Qué dice la Biblia en eso? Uno de los grandes problemas por los cuales la iglesia ha pasado, y hablo de la iglesia tanto en el Antiguo, Nuevo Testamento y la iglesia actual, es el problema del contexto cultural. El judío quería juzgar al gentil por su contexto cultural, por su cultura. Y aquí vamos a la otra diferencia. Un misionero es el mejor ejemplo para que nosotros entendamos esto. ¿Por qué? Usted va al otro lado del mundo, o no nos vayamos muy lejos, Sudamérica, vaya a la zona de Norteamérica, usted va a ver diferencias culturales, usted va a ver diferencias a la hora de ir a una iglesia. Usted va a notar la diferencia. El africano baila para ir a dejar la ofrenda, hasta el gusanito y todo hace, o sea, de gozo, porque va a ir a dar su ofrenda. Es una diferencia cultural. Quizás algunos en la iglesia llegan
a chuña, como decimos, sin zapatos, sin sandalias, sin nada, porque es parte de la cultura. En algunas iglesias antes de entrar al templo se van a quitar su calzado y van a entrar descalzos, porque es parte de su cultura. Un misionero entiende esto. Y quiero hacer una referencia así rápidamente. Tal vez usted ha visto esta película. Es una película viejísima, se llama Hijo de Paz. En esta película se muestra una pareja misionera de norteamericanos que van a una tribu y entran en una tribu donde ellos usan taparrabo o sea, una tribu directamente. Tienen que viajar por canoas, y en esta tribu donde ellos van a hacer misiones, ellos van, llevan medicina, tratan de llevar ropa, tratan de enseñarles su cultura, y sucede algo. Alrededor de estas tribus, de esta tribu, hay otras tribus y constantemente están en discusión, constantemente están en guerra. Y imagínense bien, uno de los más altos honores para ellos, o de las más altas hazañas, es la traición. Y estas tribus empiezan a conciliar la paz. Y el emisario, es decir, el representante de unas tribus, empieza a ir, empieza a viajar, lo tratan bien, pero llega un momento donde lo han traicionado, le tienen una cena y todo, lo matan y se lo comen. Y a partir de esa traición, estas tribus empiezan en guerra nuevamente. Y el misionero ve esto y dice: ¿cómo puedo yo enseñarles a estas tribus si ellos creen que la traición es lo más grande? En una ocasión el misionero se sienta a enseñarles, cuando ya aprendió su dialecto, empieza a enseñarles acerca de Jesús. Y cuando cuenta de que Judas, siendo uno de sus discípulos, lo traicionó, ellos empiezan a aplaudir. Y para ellos Judas es una celebridad. Para ellos Judas se vuelve un héroe, porque dicen: ¡hey, qué bárbaro ese Judas! Y lo celebran, porque para ellos la traición es una de los más altos honores, de las más altas hazañas. Y el misionero empieza a preocuparse cómo va a conciliar la paz en medio de tanta muerte de las tribus, muerte de niños, muerte de mujeres, muerte de hombres. Ellos dicen: tenemos que conciliar la paz. Y la manera de conciliar la paz era que el bebé de la mujer del jefe de una de las tribus fuera ofrecido a la otra tribu y adoptado por el jefe de la otra tribu, y este bebé iba a crecer como hijo de otra familia. Cuando el misionero ve eso y ellos sellan la paz por medio de ese bebé, él dice: esta es la oportunidad para decirles que Jesús es ese bebé que vino a la tierra un día, se hizo hombre y murió por nuestros pecados, y que Dios lo entregó para conciliar la paz entre Dios y los hombres. Y el misionero entra con eso y empieza a enseñarles del evangelio. Al otro lado del mundo, un misionero entiende que existen diferencias donde va a poder adaptar a la gente, pero van a haber diferencias que son muy de su cultura y no va a poder hacerlo. No va a poder ir más allá, pero también tiene que buscar cómo conciliar esas diferencias. Eso sucede en la iglesia hoy en día. La iglesia de Roma era una iglesia que estaba creciendo en una diversidad cultural, judíos y gentiles. ¿Y sabe qué? A los judíos se les había enseñado que eran superiores a los gentiles, como que era un poco difícil enseñarles a ellos de que son un solo cuerpo, que son una sola iglesia, y que el gentil de alguna manera también tenía que aceptar que fue injertado en el plan de salvación. Era un poco difícil conciliar estas dos partes, pero Pablo, quien fue llamado a los gentiles, empieza a escribir esta carta para tratar de unir a la iglesia. Porque algo que causa división y amenaza a la iglesia es cuando nosotros no aprendemos a aceptar que somos diferentes los unos de los otros. Conocí hace años una hermana que a ella le gustaba ser la jefa de cocina, y cuando a ella le tocaba estar sujeta a otra jefa de cocina, a ella le costaba, era difícil. Esas son las pequeñas diferencias que a veces van surgiendo y que en algún momento pueden causar una división. Y usted y yo tenemos que ser más astutos que Satanás. Yo le dije un día a mi esposa: yo tengo que ser más astuto que el diablo. El diablo conoce las veredas, el diablo conoce las debilidades de la iglesia, el diablo conoce tus debilidades y mis debilidades, pues yo tengo que ser más astuto que él. Y tengo que sellar esa parte donde el diablo puede entrar para dividir a su pueblo. Un pequeño espacio usted le abre, él va a dividir a la iglesia.
Él va a dividirle de su hermano. Él va a destruirle. Hay diferencias que llevan a discusiones que pueden ser peligrosas. Cuando discutimos por pequeñas bobadas, por niñerías, por cosas que no tienen sentido, eso abre un portón, un zaguán para Satanás. Cuando la cosa se empieza a poner caliente con mi hermano y los colores me empiezan a cambiar y la mente empieza a trabajar y empiezan a fluir pensamientos que no vienen de Dios, ahí le abrimos el zaguán completo a Satanás para que destruya su iglesia, para que divida la iglesia. Hay diferencias que pueden ser peligrosas. Diferencias donde ya empezamos a señalar, a acusar, a creer. Y eso es lo difícil. Yo por eso le decía a un principio, cada cabeza es un mundo, cada persona es un mundo, y yo no puedo estar en el mundo de cada uno. ¿Qué significa eso? Tenemos que aprender a entender que cada uno de los que estamos acá, gemelo puede ser, pero dice la psicología que muy gemelos, muy parecidos pueden ser, pero sus temperamentos van a ser totalmente diferentes. Y eso va a hacer que sus padres puedan diferenciar a sus dos hijos gemelos, porque son totalmente distintos. Entendamos quién es el débil y quién es el fuerte de la fe. Cuando leemos este versículo, normalmente usamos la palabra débil. Cuando dice, recibamos al débil en la fe, no contendamos contra él. Y cuando usamos estos versículos, lo usamos para señalar a X persona o X tipo de creyente, que ya voy a mencionar más adelante. Lo usamos para señalar y decir, este es débil en la fe. Pero muchas veces esos débiles en la fe que nosotros llamamos son fuertes en lo que ellos creen hacia Dios. Solo por decir algo, existen diferentes denominaciones en nuestra iglesia cristiana del Salvador. Una de ellas es la iglesia profética. La iglesia profética usa la mantelina, la hermana. Y nosotros podemos decir, la hermana usa mantelina, piensa que por eso es más santa. Y podemos burlarnos de ella. Pero ¿sabe qué? Muchas de esas personas son fuertes en su fe porque están tan arraigados a lo que ellos creen, que aunque ellos en el fondo tal vez no les gusta andar ahí con el mantito, pero como así les enseñaron, ellos están tan arraigados en su fe, tan fuertes en su fe, que no se lo quitan. Así que antes de señalar, antes de juzgar, piense quién realmente es el débil y quién es el fuerte. Alguien fuerte en su fe, le hayan enseñado bien o mal, se mantiene arraigado a su fe. Pero quizá pueda haber que en la iglesia cristiana, donde no usan manto, en las asambleas de Dios, pueda ser que aquel que sabe que es pecado fornicar, aquel que sabe que es pecado adulterar, lo hace y lo hace deliberadamente. ¿Quién es entonces el débil y el fuerte? Dios conoce quién es el débil y el fuerte. La iglesia urbana, hermanos, otro ejemplo de diferencias. La iglesia urbana, la iglesia de la ciudad, es totalmente diferente a la iglesia del campo. Y con solvencia moral le puedo decir esto. Cuando el Señor me llamó al pastorado, voy a la iglesia del campo, a la iglesia del cantón. Y quizás los que me conocen, y tal vez en algún momento pude expresarlo, uno de mis mayores temores era ir a un cantón, era ir al campo a pastorear. No por la situación física, no por el ambiente, sino porque yo sé que la diversidad de pensamientos es totalmente distinta a la ciudad. Allá el pastor en jeans y camiseta como que no es muy santo. Allá el pastor tiene que andar con pantalón de vestir, su corbata, o a veces, imagínese el pensamiento, a veces si usted se ponía una corbata y un saco, era un gran santulón, se la picaba de que tenía billete. Entonces, a veces esas son algunas de las diferencias, y le voy a contar un ejemplo así rápidamente. En el tiempo que estuve allá, incluso algunos jóvenes de la Puerta Abierta iban varios jóvenes, varias iglesias, me visitaban y me apoyaban en la iglesia infantil que tenía. Y en una de esas ocasiones, una iglesia llegó y me visitó. La mayoría eran señoritas y hermanas
eran pocos jóvenes los que iban. Y en ese tiempo estaban arreglando la entrada, la carretera. Ellos iban en un camión, llevaban piñata, llevaban dulces, llevaban panes, o sea, para darles almuerzo a los niños, llevaban un montón de cosas. Y en la entrada tuvieron que dejar el camión, bajar todas las cosas, llevaban una maleta de ropa y yo lo fui a recoger. Para entrar al cantón, yendo a mi paso, a mi ritmo, eran 35 minutos. El que hoy he bajado el ritmo, pero me gustaba caminar rápido. Normalmente eran 45 o 50 minutos. Llego a recoger la iglesia y nos vamos, empezamos a caminar. Llegan cansados, pero hacen el programa y todo bien bonito. Pero pasó algo que en mi mente no era problema, pero en el cantón sí era problema. Que las señoritas iban en pantalón, iban con aritos, iban con maquillaje. Ese es un grave problema en la iglesia del campo. La actividad estuvo muy bonita, los niños comieron, llegaron adultos, los hermanos llevaron donativos y se fueron. Todo estuvo bonito. Pero yo sabía que algo me esperaba a mí como pastor. Al día siguiente, había una hermana que casi ni llegaba a la iglesia, pero yo le digo, era la criticona. Se levantó a las 5 de la mañana. Se levantó a las 5 de la mañana y en todo el cantón anduvo hablando mal de mí. ¿Sabe por qué? Porque ese mismo día en la tarde estábamos con un grupo de hermanas en una casa, estábamos hablando y la hermana empezó a decir: uy, pastor, y qué pecado, porque usted permitió que ellas vinieran así, que mire que no sé qué, que no sé cuánto, y empezó a hablar. Unos. Y le dije yo a la hermana: cambie de micrófono, por favor. Uno, dos. Le dije yo a la hermana: bíblicamente compruébeme dónde está la palabra pantalón y dónde está el hecho de que le prohíba a la mujer. Solo por ahí empecemos. Y me dijo: no sé dónde está, pero ahí está. No, es que para discutir un tema usted tiene que saber dónde está y con base bíblica, porque yo no voy a hablar con alguien que no sepa de la Biblia. Entonces ella se quedó callada y me dijo: no, pero es que a mí me enseñaron así y me enseñaron que es pecado y que no sé qué. Y le dije yo: bueno, vaya a buscarlo a su Biblia, me lo trae y hablamos. Y empezó: va, está bien, pero eso es malo, es pecado. Al día siguiente, en la mañana, se había levantado a las 5 de la mañana, había andado en todo el cantón y había dicho que el pastor la había humillado, que había hablado mal de ella, que la había maltratado y que el pastor decía que todas las demás estaban en pecado porque se ponían falda, y empezó a decir un montón de cosas. Y mire, a mí me dio risa, y llega la hermana vecina a una de las que le fue a decir y me dice: pastor, la hermana anda diciendo esto y esto y esto y esto y esto. Ok, me la encontré en el camino y le dije yo: hermana, lo que usted anda haciendo es pecado. Ese sí es pecado, porque tener la lengua larga es pecado. La Biblia lo condena. La Biblia lo condena. Eso sí es un gran pecado. Usted está señalando, y sabe, cuando estaba recibiendo la bendición usted no dijo nada. Cuando usted estaba recibiendo la bendición, ¿por qué viene y recibe la bendición de alguien a quien usted considera inmundo o impuro? Y se quedó callada y pasó como 4 o 5 meses que no apareció en la iglesia, y después solo apareció en un culto y después ya no apareció. Y le dije yo: hermana, ¿a quién sigue usted? ¿A Cristo o al hombre? Hay diferencias, hermano. Y una de las cosas por las cuales muchas veces hemos mandado al infierno a la gente es por esas diferencias que no podemos comprender, donde no podemos interpretar la palabra del Señor. Esa es por decirle algo. Y yo quiero que sepa eso. Y nosotros a los jóvenes les hemos enseñado cuando vamos a alguna iglesia así: miren, vamos a ir así, 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 así. No por hipocresía, sino porque ellos tienen que entender que cada lugar tiene su contexto. Y aunque todos somos salvadoreños, la iglesia urbana es totalmente diferente a la iglesia del campo. Yo no estoy diciendo que ellos son los débiles en la fe, pero yo sí le voy a decir algo: cuando algo derriba su fe, cuando algo quiebra su fe, usted es un débil en la fe. Cuando algo le quiebra la fe,
le quiebra el deseo de servirle al Señor, usted es un débil en la fe. ¿Qué puedo hacer yo entonces? La Biblia me dice, Pablo está escribiendo a los romanos y le dice, reciban al débil en la fe. Ahora viene la siguiente parte. Si yo soy el fuerte en la fe, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Aplastar al débil? No. Dice Pablo, recíbanlo, abrácenlo, ámenlo, amen al amargado, amen al renegón, al criticón, ámenlo, recíbanlo, abrácenlo. Vamos a la siguiente parte. Otra amenaza. Esta me gusta. Juzgarnos unos a otros. Esa es una de las amenazas que lleva a la iglesia al borde del suicidio. Cuando usted viene al culto y viene con una actitud que desde allá, desde la carretera, ya la actitud ya apesta a 3 días de muerto. Cuando venimos así a la iglesia y empezamos a juzgar, hoy Mike se le salió un gallito cantando, no sirvió hoy el culto. El de la batería se le quebró la baqueta porque muy duro le pega. Los servidores todos amargados estaban ahí. Hoy el café bien ralito lo dejaron, ni pan dulce había. Hoy el hermano se fue rápido en el camión, no me esperó. Y venimos así con una actitud, cuando la Biblia me dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. El hecho de que usted abrió los ojos y en su nariz todavía sale aire es un motivo para darle gracias a Dios. Vamos al versículo 7 al 10. ¿Qué dice la palabra del Señor? Fíjese bien lo que escribía Pablo. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tu hermano, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Usted y yo no tenemos derecho a juzgar. Usted y yo no somos los jueces. Dicen por ahí que el dueño de los trabajadores es el que juzga, es el que impone. ¿Quién es nuestro dueño, hermanos? Cristo. Mire bien bonito este versículo donde dice, sea que vivamos, porque es una alabanza hay, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Linda esa alabanza, porque nos da un sentido de pertenencia a nuestro Dios. Le pertenecemos a Él. Pero no se me alegre mucho, porque ya vamos a entrar a la otra parte. Porque a veces podemos pensar que porque le pertenecemos a Él y mi hermano no tiene derecho a juzgarme, voy a vivir como yo quiero. Solo el jefe puede juzgar a sus empleados. Usted y yo somos pertenencia de nuestro jefe, o sea, de Dios. El versículo 8, Pablo decía, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Le pertenecemos a Él. Hay una historia donde Dios mismo confronta a Pedro. Fíjese bien, en Hechos capítulo 10, versículo 9 al 16 es esta historia. Pedro entendió esta gran verdad por medio de una visión. Dios empezó a hablarle a Pedro y empezó a preparar el corazón de Pedro, y él veía un lienzo donde venían los animales que a él le habían enseñado que eran inmundos. Y Dios le dice, mata y come. Y Pedro le dice, no, Señor, porque ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. ¿Y qué le dijo Dios? Dios le hizo así. Le dijo, no llames inmundo a lo que yo he purificado. No llames inmundo a lo que yo he santificado. ¿Cuántos te han llamado inmundo a ti? ¿Cuántos te han visto? Qué asco. Yo lo decía en la prédica del viernes de lavado de pies. Muchas veces nosotros actuamos como Pedro, viendo como inmundo a todo el hermano, cuando realmente lo único que tiene es suciedad en sus pies. Pedro le dijo, Dios le dijo, mata y come. Cuando yo leo eso, entiendo que Dios estaba preparando el corazón de Pedro para que fuera a los gentiles.
Cuando usted y yo entramos en este pecado de juzgar, créame que no somos perfectos. No somos perfectos. Yo no puedo juzgar la suciedad de mi hermano, porque yo también quizás tengo suciedad y no la he visto. Yo siempre he dicho, no puedo juzgar la espalda de mi hermano si no puedo ver mi espalda. Pero hay un asunto aquí que necesitamos entender. Entre el débil y el fuerte en la fe no debe de existir esta diferencia de juzgarse o de burlarse porque aquel es débil y sentirnos de menos porque aquel es el fuerte en la fe o aquel es el santo. Le voy a decir algo, y nosotros tratamos de decírselo esto a los jóvenes, y cada vez que llegamos a esta etapa con algunos de los jóvenes, no de la iglesia, lo hablo en cualquier otro ministerio, nosotros tratamos de enseñar esto. Y es que llega un momento, a medida que nuestra relación con Dios crece, Dios empieza a usar sus manos, Dios empieza a usar su voz, Dios empieza a usar sus dones. Pero eso no lo hace más, no lo hace superior a su hermano. Eso no lo hace más grande. Eso lo hace servidor. Eso es lo que hace. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que porque Dios me dio una palabra de profecía para yo soy el fuerte en la fe y puedo juzgar la debilidad de mi hermano. El verdadero fuerte en la fe va a ayudar al débil a pararse y caminar. Una de las amenazas más grandes que causa división en la iglesia es cuando empezamos a juzgarnos. Es cuando empezamos a señalarnos. Porque esos vienen a ser los ataques, las bombas, los dardos, las flechas o las balas que van a atravesar el corazón de mi hermano. Y es como que usted se estuviera poniendo una pistola a sí mismo. Porque Mateo 7:12, ¿qué dice, exploradores? Sigue todas las cosas que quieran que hagan con ustedes, eso hagan ustedes a los demás. Entonces cuando yo le pongo y amenazo a mi hermano y juzgo a mi hermano, me estoy juzgando a mí mismo. Me estoy matando a mí mismo. Estoy matando a la iglesia. Pero no se sienta mal. Hasta los grandes hombres como Pedro y Pablo tuvieron problemas por juzgar a sus hermanos. Cuando usted lee la carta a los Gálatas, usted se da cuenta que Pablo empieza a escribir y le dice: ustedes caminaban bien en su fe. ¿Quién los persuadió? ¿Quién los desvió? Ahí Pablo se le está tirando a Pedro. ¿Por qué? El llamado de Pablo era hacia los gentiles. Pablo le predicaba a los gentiles como tenía que predicarles, pero de repente Pedro quiso meter su cuchara y enseñarles a actuar como judíos, a actuar bajo los preceptos de los judíos. Entonces viene Pablo y tiene esa pequeña diferencia con Pedro. Hasta los grandes hombres de Dios, como Pedro y Pablo, tuvieron sus diferencias. Pablo también la tuvo con Bernabé. Cuando usted estudia el libro de los Hechos, Pablo tuvo una pequeña diferencia con Bernabé y dice que en su momento se separaron. Bueno, yo no puedo trabajar con vos. Agarra tu camino, Bernabé, y yo agarro el mío. Porque Pablo no tenía la compasión que tenía Bernabé por Juan Marcos. Hasta los grandes hombres de Dios a veces van a tener su diferencia y van a tener que jalar por su lado. Eso no significa que las cosas se van a quedar así. Cuando usted sigue leyendo las cartas de Pablo, más adelante Pablo escribe y dice que le traigan a Juan Marcos porque le es necesario para el ministerio. ¿Quién tenía la razón? ¿Pablo o Bernabé? Los dos. Pablo porque caminaba en una sola dirección y no se podía desviar y tenía que avanzar y tenía que caminar, y él era de los que caminaba recto y no importaba a quienes cayeran en su camino, él iba a seguir caminando. Esa es su actitud como cristiano. Pero Bernabé se arrodilló, se agachó y empezó a sobar la espalda de Juan Marcos. Es decir, tuvo compasión y lo instruyó, lo discipuló y le tuvo paciencia. Necesitamos a Pablo en la iglesia y necesitamos a Bernabé también. Necesitamos a aquellos que sean duros y caminen recto como Pablo, pero también necesitamos la compasión de Bernabé. Necesitamos eso en la iglesia. ¿Por qué? Para que más adelante un Pablo que caminaba tan recto y tan duro pudiera decir: no, hoy Juan Marcos anda en algo.
Y no lo tomaba como a título personal. Él sabía que un Bernabé había invertido, había sentido compasión, había sentido amor por Juan Marcos. ¿Qué hubiera pasado si solo se hubiera quedado con el juicio? Hermanos, a veces cuando nos juzgamos unos a otros, cuando criticamos, le estamos dando comida al diablo. Le estamos dando el postre a Satanás. No le dé el postre a Satanás. Cuidado con juzgar a tus hermanos. Fíjese bien, a veces juzgamos el presente del hermano o de la hermana. Juzgamos lo que vemos, lo que estamos proyectando en ese momento, pero no sabemos qué es lo que ha ocurrido atrás. ¿Por qué ese hermano, por qué esa hermana es así? Una vez leí esta frase y me gustaron, las tomé en cuenta y me las grabé. Aquel que no estuvo en tu desierto no puede juzgar tu tierra prometida. Aquel que no estuvo contigo en la cárcel no puede juzgar tu palacio. Algunos pueden pensar, quizás algunos aldeanos, algunos pobladores pudieron decir: ¿cómo es que un hebreo está en el palacio y está al mando? Y pudieron juzgar la posición de José en el palacio del rey, pero no sabían por la fosa que atravesó, los años de esclavo que pasó y los años que pasó en la cárcel. Muchos podían juzgar la tierra prometida que el Señor les dio al pueblo de Israel, pero no sabían todos los 40 años que pudieron andar recorriendo en el desierto. Muchos te pueden estar juzgando por lo que ven en este momento, pero no saben lo que has vivido, no saben tu pasado, no saben por cuántos desiertos has cruzado, en cuántas fosas has estado, o las veces que estuviste en la cárcel y te sentiste atado de manos y pies y te sentiste inútil. Algunos solo ven la posición y te están juzgando por eso, y están juzgando tus bendiciones, pero no saben el precio que tuviste que pagar para honrar a tu Dios en el desierto, en el pozo, en la cárcel. Le voy a decir algo: honre al Señor en su desierto, alabe al Señor en su desierto, alabe al Señor en sus momentos de crisis, dele gloria a Dios. Cuando se sienta hundido en el pozo, cuando se sienta traicionado por sus hermanos, como se sintió José, alabe al Señor, dele gloria al Señor. Cuando se sienta aislado en la cárcel, y aún en la cárcel sus dones brillaron, el don que el Señor le había dado para interpretar los sueños brilló, y aquellos a quienes había bendecido se olvidaron, pero había un Dios que les recordó lo que iba a hacer con él. Probablemente estés en el calabozo, probablemente estés en la cárcel o en el desierto espiritual, pero un día vas a llegar a la tierra prometida, un día vas a llegar al palacio, un día vas a llegar a la promesa que el Señor te ha dado. Hermano, cuidado con juzgar. El juzgar acarrea juicio también sobre nosotros. Número 3. Tercera amenaza: los creyentes extremistas. Los creyentes extremistas. ¿Quiénes son estos? Tengo 3 creyentes acá, pero 2 de ellos son los más peligrosos. Pero voy a empezar con al que podemos ayudar, al que podemos salvar, al que podemos darle la mano. Número 1, el creyente débil. El creyente débil son los creyentes nuevos, los nuevos convertidos, pero también está la otra parte: son los inmaduros en su fe. Son los inmaduros en su fe. Son creyentes que se apoyan una parte en la escritura y otra parte en la tradición, en aquello que dice: a mí así me enseñaron. He conocido tantas personas y uno de ellos me decía: es que a mí me enseñaron a usar manga larga siempre. Si yo uso camiseta o si yo uso ese estilo polo, eso es pecado. Es un creyente débil. ¿Por qué? Porque viene y empieza a señalar a su hermano. Empieza a señalar a su hermano. Empieza a juzgar a su hermano.
Sienten una falsa culpabilidad también por las cosas que la Escritura no condena. Ellos empiezan a sentir culpa, así de repente, así de la nada. El creyente débil, el creyente inmaduro en su fe, muchas veces se está condenando a sí mismo cuando Dios ya lo perdonó, cuando Dios ya lo limpió, cuando Dios ya hizo la obra en su vida. También algunos de los peligros de ellos son orgullo y juzgar y caer a causa de otros. Lo que le decía a un inicio, cuando nosotros a causa del testimonio de alguien más caemos, éramos débiles en la fe. Cuando usted dijo, ay, es que el hermanito aquel no me saludó, es que el pastor no me saludó, ay, es que el pastor ha salido y por eso yo mejor no voy a la iglesia, es un creyente débil, porque ha caído a causa de otros y a otros le echa la culpa de su debilidad. Midamos en qué categoría estamos. El creyente débil es un creyente inmaduro, pero que puede madurar. El creyente débil es un creyente niño, pero que puede crecer. El problema es cuando Pablo escribía y decía, ustedes ya deberían de ser maestros, pero siguen actuando como niños que necesitan lechita. Póngase a pensar, ¿a dónde debería estar yo? ¿Qué tipo de creyente debería ser yo? ¿Todavía necesita la lechita o ya quiere comer carne? ¿Necesito que todavía me empujen para hacer las cosas o debería de tener la iniciativa para hacerlo? El creyente inmaduro necesita lechita, necesita el cuidado, es un creyente bebé. En el nuevo convertido esto se entiende, pero cuando ya tenemos más de 1 año, 2 años en la iglesia, como que tendríamos que analizarnos y ver qué problema estamos teniendo por el cual no estamos creciendo, no estamos madurando, no estamos caminando. ¿Verdad que un bebé no camina al primer mes? No, yo no puedo esperar una madurez en un nuevo convertido, pero yo puedo esperar que un varón al año y medio, al año 2 meses ya empieza a caminar, y que una niña incluso a los 10, 11 meses ya empieza a caminar. Puedo esperar eso en un bebé, pero cuando la niña o el niño ya tienen 2 años y no caminan, algo está pasando. Lo mismo sucede en el creyente inmaduro. Cuando ya tenés más de la edad, más del tiempo y no estás caminando, no quieres hacer nada para el Señor, tenés que analizar qué es lo que está pasando con tus rodillas. Quizás dejaste de orar y empezaste a juzgar. Quizás dejaste de leer la palabra y empezaste a chambrear. Quizás dejaste de venir al culto y empezaste a visitar mejor las casas de los hermanos para hablar. Tenés que pensar qué es lo que está pasando. ¿Por qué no estás creciendo? El creyente débil es un creyente que necesita ayuda de un creyente verdaderamente fuerte. Siguiente, vamos con el que sí es peligroso. El creyente libertino, hasta la cara del diablo tiene. Ya vamos a hablar de estos dos, porque este y el que viene son los más peligrosos en la iglesia. El libertino, aquel que vive su vida desenfrenadamente, aquel que dice, todas las cosas me son lícitas, pero se le olvida que Pablo dijo cuando escribió esto, no todo me conviene. Alguien escribía al WhatsApp de Jesús y le decía, Señor, ¿puedo fumar? Sí, puedes fumar. ¿Puedo tomar alcohol? Sí, puedes tomar. ¿Puedo ir a la discoteca? Sí, puedo bailar. Puedes bailar, puedes ir a la disco. ¿Y puedo adulterar? Sí, puedes adulterar. Señor, ¿y entonces qué es lo que no puedo hacer? Entrar al reino de los cielos. El creyente libertino puede hacer todo, hágalo, disfrute, pero no va a entrar al reino de los cielos. No porque Daniel Manzano lo diga, sino porque la palabra del Señor me enseña a que Él es nuestro juez. Versículo 12 al 14 de Romanos dice así: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. El libertino es aquel que solo cita las cosas que le convienen de la palabra de Dios.
Él tiene una libertad sin santidad. El libertino, ay, yo soy libre, y como soy libre puedo hacer lo que yo quiera. Puedo ir a la discoteca, puedo chupar, puedo amanecer de goma el viernes, el sábado y el domingo llego a la iglesia y adoro al Señor. No, señores, no se confunda. Dios no puede ser burlado, porque no puede entrar al reino de los cielos el libertino. Usa la gracia como un abrigo para encubrir su vida de pecado. Romanos 6:15 dice así, y lo leímos hace algún tiempo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Ay, voy a seguir pecando porque ahora estoy bajo la gracia. No, el creyente libertino quiere usar el abrigo de la gracia para cubrir su pecado. Pero no es así. Con el Señor no funciona así. Cristiano, usted y yo no somos tapadera del pecado de nadie. Usted y yo no vamos a sobarle la espalda al pecador. Tampoco voy a agarrar el látigo y lo voy a castigar. No es eso. Pero yo no le voy a servir de abrigo ni de colcha para tapar el pecado de mi hermano. Si yo de verdad amo a mi hermano, amo a mi amigo en Cristo Jesús y sé que está en pecado, le voy a ayudar a ser restaurado y salir de esa vida de pecado. Pero Dios no puede ser burlado. Yo no puedo estar jugando con la gracia de Dios ni con la misericordia de Dios. Todos podemos ser buenos actores y podemos apantallar que la gloria de Dios se mueva en medio de mi vida. Pero Dios conoce lo que hay detrás del abrigo de su pecado. Dios lo conoce perfectamente. Gracias a Dios no somos psíquicos. Gracias a Dios no leemos mente, porque yo creo que terminaríamos perturbados. Gracias al Señor. Pero el creyente libertino puede hacer de todo, pero no puede entrar al reino de los cielos. Y le aclaro eso. El creyente libertino quiere vivir su vida desenfrenada. Hablemos de la mujer, aquella mujer libertina, aquella mujer que muestra todo su cuerpo y lo exhibe con su ropa. Ay, hermano, pero es que usted no. Dice la Biblia, puedo hacer de todo, todas las cosas me son lícitas, pero no todo me conviene. La Biblia me enseña a mí a que tenemos que vestirnos honrosa y decoradamente delante del Señor. Pero ¿cuál es su intención cuando se está poniendo la ropa? Un pastor decía esto: yo no conozco el corazón de nadie, pero desde el momento en que yo me empiezo a poner el pantalón, la camisa, ¿cuál es mi intención al vestirme así? Con esto no estoy censurando a nadie, pero le estoy diciendo cuál es su intención. Dios conoce perfectamente su corazón, y el libertino no hereda el reino de los cielos. Usted puede pecar y puede encerrarse donde quiera para pecar, pero los ojos del Señor están ahí. Siguiente, este es uno de los peligrosos. Y viene el otro, el creyente legalista, siempre condenando a sus hermanos. Uy, es que la hermana hoy vino bien pintada, como que al circo iba. La hermana como que a vender carne iba, todo andaba enseñando. Uy, el hermano, viste, cómo apestaba que vino hoy, que no sé qué. El creyente legalista siempre anda condenando a sus hermanos. Alguien me dijo una vez, no fue aquí, hoy sí parece pastor, me dijo, porque andaba de corbata y de camisa manga larga. ¿Y sabe qué le contesté? Yo sigo siendo pastor con o sin camisa, le digo, pero el problema es, le dije, que el día domingo que yo uso la corbata usted no viene, le dije. Entonces ese fue el problema. Entonces el legalista siempre anda señalando, viendo dónde toca la llaga, pero no se da cuenta que está todo llagado de su cuerpo. ¿Quiénes eran los legalistas del tiempo en que Pablo escribía? Eran los fariseos judaizantes. En nuestros tiempos son aquellos para los cuales nosotros creemos que es los que más nos han enseñado, los que están bien arriba. En el tiempo de Pablo, estos legalistas eran los fariseos, aquellos que acusaban a Jesús por sanar el día de reposo. Pero es que el día de reposo no se puede hacer eso. Usted y yo no podemos limitar el poder de Dios. El fariseo va a señalar. Los judaizantes, los maestros de la ley, aquellos que se la sabían de todas. Puede haber personas
que se sepan todos los libros de la Biblia y se sepan más versículos que el pastor y sepan mucho de la Biblia, pero si son legalistas y están señalando todo el tiempo, de nada les sirve, porque tienen la ley y tienen la palabra en su cabeza, pero no la tienen en su corazón y no la practican. Esos eran los que estaban en el tiempo de Pablo. Gente que señalaba, gente que acusaba, gente que mandaba al infierno. ¿Hay gente así en nuestros tiempos? Sí los hay. Sí los hay. Yo les contaba a los jóvenes antes de salir un día una experiencia donde fuimos a una iglesia, a una como campaña en la calle, y andábamos vestidos de payaso, andábamos con títeres y andábamos ahí con las alabanzas de Castillo y todo, y empezaron a tirarnos agua, los mismos cristianos, empezaron a tirarnos escupidas, empezaron a tirar cosas así, esos son del diablo y que no sé qué, los mismos cristianos. Y el pastor que nos invitó estaba bien avergonzado y nos dijo: hermanos, disculpen, que no sé qué. Y nuestro director le dijo: hermano, usted sabe cómo nosotros trabajamos, y si usted sabe que su distrito es así, es legalista, ¿por qué lo permitió? Nos expuso. El legalista va a atacar a sus propios hermanos, los va a escupir, les va a tirar agua, los va a criticar y los va a aplastar. El legalista siempre va a estar encima condenando. Pero qué curioso que el único que tenía la facultad de tirar la piedra y aplastar a la mujer adúltera le dijo: vete y no peques más, tus pecados te son perdonados. Usted y yo quizás no tenemos la facultad, no tenemos la facultad de perdonar los pecados de nadie, pero tenemos la facultad de llevarles a aquel que puede perdonar sus pecados. Esa es la verdadera compasión. Con esto no le estoy diciendo vivamos en libertad, que no sé qué. Aquí vienen los dos extremos: el creyente legalista y el creyente libertino. No me puedo balancear hasta este porque me voy al infierno. No me puedo balancear hasta este porque también me voy al infierno. Tengo que buscar la balanza perfecta, porque no me voy a desenfrenar, pero tampoco me voy a volver un juez de nadie. Y aquí viene el creyente que nosotros necesitamos ser, el creyente fuerte. Vamos al siguiente. El creyente fuerte es aquel que no es movido en su fe. El creyente fuerte es aquel que tiene su fe bien cimentada como para bajar y ayudar a su hermano, al débil. El creyente fuerte es el que puede confrontar con amor al libertino y puede ayudarle a ser restaurado de su pecado. El creyente fuerte es aquel que va a poder hablar de cara con el legalista y decirle: no condenes, no juzgues. Estas son las amenazas que se presentan a la iglesia. La iglesia está al borde del suicidio cuando hay divisiones. Y yo quiero finalizar con esta historia. Se llama Asamblea en la Carpintería. Tenemos al hermano Fran y al hermano Saúl, que son carpinteros, hacen un trabajo excelente y ellos entenderán esta parte. En la carpintería hubo una asamblea un poco extraña. Ellos se reunieron para poder arreglar sus diferencias y empezaron a hablar de ellas. El primero que habló fue el martillo, y él quería ejercer la presidencia de la asamblea, y él lo llamó para que pudieran empezar a arreglar sus diferencias. Pero alguien lo detuvo un poco y le dijo: martillo, siempre estás golpeando a las personas, siempre estás actuando imprudentemente. Y el martillo dijo: yo quiero expulsar entonces al tornillo, porque el tornillo siempre le está dando vueltas a las cosas. El tornillo siempre está ahí rodeando, haciendo esto, haciendo lo otro, y siempre está dándole vuelta a las cosas. No me gusta eso. Entonces el tornillo vino, dijo: y yo acepto mi expulsión y acepto mi culpa, solo si expulsamos a la lija, porque la lija es muy áspera, siempre nos anda limando, siempre nos anda raspando y nos lastima cuando lo hace. Así que expulsemos a la lija. Y la lija dijo: está bien, yo me voy con la condición de que expulsemos al metro.
porque se siente perfecto. Siempre nos anda midiendo. Y él se siente así como el chivazo del grupo. Él se siente el mejor. Así que expulsemos al metro y yo me voy, dijo la lija. Pero de repente los interrumpió el carpintero y entró y empezó y tomó el martillo en sus manos. Empezó a trabajar. Tomó el tornillo y empezó a unir y empezó a darle firmeza al mueble que estaba haciendo. Luego toma la lija y empieza a raspar y empieza a limar las asperezas de la madera para dejarla perfecta. Y toma el metro y empieza a medir, porque quería las medidas exactas. Cuando terminó su trabajo, se dio cuenta, el carpintero había hecho un mueble perfecto. Un mueble como lo que hacen mis hermanos. Bonito, bien lijado, bien unido, bien barnizado, bien medido. Entonces ellos volvieron a reunirse y el serrucho los convocó. Y el serrucho dijo: yo creo que hemos cometido un error. Hemos cometido el error de que todos estamos hablando de nuestras diferencias y no nos hemos dado cuenta que cuando el carpintero entra, empieza a usar cada una de las herramientas con esas diferencias y hace un mueble perfecto. Así que yo creo que nadie necesita ser expulsado de esta carpintería. ¿Qué es lo que ustedes deliberan? Aceptamos la decisión, dijeron todos. ¿Qué sucede, hermano? En la iglesia del Señor hay gente que es como el martillo. A veces sus palabras pueden golpear, a veces sus palabras pueden ser duras, pero a veces se vuelven necesarias para darle firmeza a tu carácter, a lo que estás pasando. Algunas personas quizás son como el tornillo que le van a estar dando vuelta a la situación, a las cosas, pero quieren dejar firme lo que están diciendo, lo que están haciendo. Otras personas son como la lija, ásperas, y cuando empiezas a rozarte con ellas, te das cuenta que duele cuando está limando, cuando está lijando. Pero después de un tiempo, quizás lo que esa persona dijo o hizo te ayudó. Y otras personas son como el metro, tal vez, queriendo medir todo, queriendo que todo esté a la perfección. Tampoco las vamos a desechar, porque necesitamos un poco de perfección en todo lo que hacemos. Cuando el carpintero entra, cuando el maestro entra, cuando Jesús, el mejor carpintero de la historia, entra a la iglesia y empieza a usar todas las herramientas con sus diferentes funciones, deja un mueble perfecto. ¿Qué es lo que Jesús quiere construir, iglesia? ¿Qué es lo que Jesús quiere hacer? Todos somos diferentes. Algunos más enojados, otros más pasivos, algunos serios en su semblante, otros más sonrientes. Todos somos diferentes. Pero cuando dejas que Jesús, cuando dejas que el carpintero entre al taller de tu vida y empieza a construir lo que Él quiere construir, Él va a dejar una obra perfecta. ¿Por qué no te pones de pie? Y esta mañana